15.547. Un desafío a la mexicana. Por Berta Corte. Primer tiro, capítulo E, tercera parte. Desde Gladstone hasta Mackay, aún en Queensland, Australia. Otro ciclista loco en la ruta de la crueldad. Marzo 24 de 2012. Eran casi las 8 de la mañana cuando me desperté en forma, aunque tuve varios alertamientos durante la noche. La llamada final la realizaron unos pericos multicolores que estaban peleándose unas semillas desparramadas sobre la mesa que había elegido para acampar. Hacían tanto ruido que era imposible ignorarlos. Aún sobre la banca capturé en mi cámara sus arrebatos matutinos y luego la rebatinga con otra especie de pájaros pendencieros que les arrebataron todo el botín. Después todos volaron lejos y me puse de pie. Como primer movimiento me dirigí a los baños para asearme. Segundo movimiento, sacudí y guardé mi material de campamento. Tercer movimiento, procedí a tomar unas fotografías de registro. Cuarto movimiento, identifiqué una cafetería posicionada frente al área de descanso donde había pasado la noche anterior. Y quinto movimiento y final, me dirigí a ese lugar para tomar una bebida caliente y, si se podía, también un desayuno ligero. Esta rutina estaría prevaleciendo al despertar en esos sitios. El local del café era un lugar más que rústico, anacrónico. En cuanto a los alimentos, el pastel de carne que ordené estaba bueno y el café horrible. Terminados los alimentos, empecé mi recorrido hacia Marlborough, Queensland. Ese tramo fue largo y prolongado. Muchas horas, pocas amenidades, lluvia, frío. Todo el tiempo sentí miedo. Los árboles del bosque cada vez se alejaban más de los caminos para dar lugar a extensos pastizales dedicados a la crianza de ganado. Al localizar el icono de un área de descanso, me relajé y solté la tensión del cuerpo. Tomaría un descanso en ese sitio. Al llegar, encontré a otro ciclista instalado en la única mesa de picnic que había en el área de descanso. Sin pena ni dudas me acerqué para compartir la mesa. Tenía un buen toldo y el sol quemaba al descubierto. El ciclista no se sorprendió al ver que me acercaba. Sin embargo, a mí su figura grotesca me conmovió. Era un hombre mayor de 50 años, de origen asiático, con la piel y la cara maltratada brutalmente por la insolación. Flaco, o más bien enjuto. Las espinillas de sus piernas mostraban heridas cicatrizando al aire. Las uñas de las manos largas y mugrientas. A pesar de todo, exhibía sonriente la inexistencia de sus dientes frontales y caninos amarillentos. El oficio le ha dado un trato cruel, pensé. ¿Será igual de implacable conmigo? Su bicicleta maltrecha parecía muy resistente. Cargaba en la parrilla trasera un voluminoso bolsón de lona que pesaría 50 kilos o más. Su ropa era más propia para estar en casa que para pedalear. Camisa blanca holgada, bermudas largas y amplias, ambos de algodón grueso y pesado. Eso sí, traía su viejo casco de ciclista puesto todo el tiempo. Tratamos de conversar, pero no pudimos. Él no hablaba inglés. ¿En qué idioma nos comunicaríamos? ¿En chino? ¡Ay! ¡Qué hombre tan valiente! ¿Cómo se atrevía a circular en un país solo y sin poderse comunicar con alguien? ¿A señas y utilizando al máximo 4 o 5 palabras en inglés? ¡Qué bizarro! Trataba de explicarle mis propósitos y lo que estaba haciendo. Luego, de entre sus pertenencias extrajo un mapa, un periódico y unas fotocopias donde aparecía su imagen y algunas entrevistas que le hicieron en chino, es decir, en su idioma. Pude entender que había estado recorriendo su país, Estados Unidos y otros lugares montado en bicicleta. Ahora estaba haciéndolo en Australia.
En la parte trasera de su bicicleta mostraba un letrero solicitando ayuda económica. Ese sí, escrito en perfecto inglés. Bueno, su apariencia arrancaba lamentos y donaciones. El hombre estaba muy emocionado y me pidió que le tomara una fotografía. Y por supuesto él me tomó otras a mí. Mientras ingería unas semillas y un poco de agua, pude notar sobre la mesa de cemento una libreta abierta. De seguro en ella el amigo registraba sus experiencias de viaje. No pude explicarle lo que estaba haciendo en mi recorrido. Era complicado de esa forma. Le entregué un díptico y le señalé las direcciones en internet que aparecían en el volante. De esa forma estaríamos en contacto. Bueno, al menos veríamos nuestras fotografías avanzando. Le regalé una moneda de México y en reciprocidad me obsequió una mini palanqueta oriental. Nos despedimos efusivamente y seguí mi camino hacia el norte. Entendí que él continuaría hacia el sur rumbo a Sydney. Qué bueno, porque allí encontraría a varias personas con quien platicar en chino. En ese mismo tramo, otro tipo de crueldad captó mi atención. La cantidad de canguros muertos que vi a la orilla de la carretera. Muchísimos y en diferentes estados de descomposición. Los encontraba sobre mi carril en los acotamientos. Logré contabilizar más de 50 cadáveres en menos de 5 kilómetros y solo del lado por el que iba circulando. El caso es que todo el camino olía a muerte de esos animalitos inocentes. Olía a fragilidad. De acuerdo al mapa, el camino por el que circulaba tocaría de manera perpendicular el Océano Pacífico a la altura de Clearview, Queensland. Pero aún estaba muy lejos de ese sitio. Mientras avanzaba, me imaginaba el aire del mar refrescando mis fosas nasales y eliminando el olor a muerte que inundaba la carretera por donde transitaba. Deliraba por debilidad. Había comido mal, pero ese no era el motivo del cansancio. Era la tensión muscular que aplicaba a mis extremidades debido al miedo que sentía durante todo ese camino. Ningún pueblo en ese tramo. Una que otra ranchería y una gasolinera que ni siquiera aparecía en los mapas. Conseguí llegar a Marlborough aún con luz del día, pero ya no podía avanzar más. Ese pueblo era más bien una villa con una gasolinera y parecía que ahí mismo estaba el área de descanso. Malo el lugar, así que me fui directo a los baños de la estación de combustible para asearme porque estaba muy sudada después de 78 kilómetros recorridos. Más presentable y fresca, entré al restaurante. Lo atendían una mujer mayor, la madre, y una joven, la hija. Las dos eran iguales, gordas, feas y envidiosas. ¡Horrorosas! Me cobraron $3 por un vasito de poliuretano con un café instantáneo horrible. Fue demasiado costo. Entre mis provisiones traía avena, así que fui por ella y luego solicité a la hija un poco de agua hirviendo para ponerle a la avena y cenar algo así como un porridge o atole de avena. La joven regordeta me dijo que no podía tomar solo el agua. Tendría que pagarla como un té, que era la regla. Pagué otros $3 por una taza de agua hirviendo. Me fui de ahí en cuanto cerraron, pero no quería dormirme aún. Eran las 8 de la noche. Así que pregunté a las personas que se encontraban en el estacionamiento del lugar de Las Gorditas si conocían algún lugar en los alrededores que estuviera abierto a esas horas. Una señora que trabajaba con las feas me había reconocido de las noticias en la radio y en los periódicos. Amablemente me informó que había una taberna abierta a esas horas. Ahí podré trabajar mis apuntes por unas horas más, pensé. Antes de partir de ese lugar, sufrí un ataque inesperado de miles de insectos que se arremolinaban en pos de la única luminaria que había afuera del local de Las Gorditas. Me atacaban y picaban por todos lados. Cerré los ojos y la boca para que no se metieran los insectos, aunque algunos lograron introducirse en mi nariz.
Con torpeza y desatino logré ponerme el pasamontañas, luego el casco y por último los lentes. Acto seguido, salí huyendo del halo de luz de la luminaria rumbo a la oscuridad de la carretera que pasaba metros adelante. Era muy poca la visibilidad en el camino y me confundí varias veces. Entraba a pequeñas veredas que terminaban en arena. Regresaba sobre el camino andado e intentaba hacia otra dirección. Estaba un poco perdida. Para colmo, se atravesó algo en esa ruta que era parecido a un canguro o algo peor. Ay, Berta Corte, no aprendes. Otra vez en los caminos de noche, a oscuras, con baja intensidad en la luz de las lámparas, con miedo a los perros y ahora a los canguros. En fin. Afortunadamente encontré rápido la taberna. En la taberna pedí una Coca-Cola y seguí trabajando los documentos en mi palma. Comí más de mis semillas y esperaría a que me corrieran. No fue necesario. Antes que eso sucediera me dio sueño. Levanté mis aparatos que estaban cargándose de electricidad y me fui a acampar. Antes había identificado algunos posibles lugares para pernoctar en el área de descanso y hacia allá me dirigí. Bajo un par de árboles muy frondosos que estaban a la orilla de la carretera, había una banca maltrecha y un carrete de cable de luz a manera de mesa. Ese fue mi lugar de campamento. Algunas tablas estrechas y desniveladas formaban la banca, que era incómoda incluso para sentarse, y por supuesto esos palos me atormentaron toda la fría noche. Un escuálido foquito alumbraba la entrada de la carretera para que los tráilers o vehículos no se estrellaran contra el caserío ubicado alrededor. Recostada en las tablas podía ver entre las ramas de los árboles a las estrellas. Y conversé un rato con Dios. Repasé lo sucedido durante ese día y lo valoré. Había alcanzado Marlborough, Queensland, atravesando la primera parte del limbo. Me sentía orgullosa de ese pequeño logro, aunque no dejaba de pensar lo tenebroso, largo y solo que había sido ese camino. Fue en ese momento que me formulé otras preguntas. ¿Serán así los caminos en el norte de la isla? ¿El camino que terminaba esa noche solo había sido el limbo número 1? ¿Cuántos más habría? ¿Cuáles serían los escenarios y circunstancias de los siguientes? Era imperioso conseguir financiamiento para esos tramos. Sabía que unos ciclistas realizarían el recorrido por el norte y oeste de la isla en los meses siguientes. Necesitaba sumarme a ese grupo. De no lograr apoyo, sería más difícil, tal vez imposible realizar esa travesía. Pensando en todo eso me quedé dormida. ¿Y qué sucedió al día siguiente? Pues suscríbete a este canal para que puedas conocer toda la historia. Espera un relato completo cada semana. Hasta entonces.